Hola a todos, soy Ine Floki. Los invito a suscribirse a mi canal y disfruten de los fanfics. Un Naruto oscuro, viajero dimensional capítulo 21. Bueno, esta es la segunda vez que me borran el vídeo. Esta es una versión aún más ligera. Si quieren ver la versión completa dejaré el enlace en la descripción. Lamento estar ausente, me pusieron un strike y no pude actualizar nada y pues estuve fuera por las fiestas y apenas he tenido tiempo. De antemano una disculpa por los inconvenientes de verdad. Advertencia: el siguiente fanfic contiene escenas no aptas para todo público, se recomienda discreción. Naruto no me pertenece. Todos los derechos a TV Tokyo y Masashi Kishimoto. Bajo la luna llena que se filtraba a través de los vapores danzantes de las aguas termales, Naruto permanecía inmóvil, su espalda apoyada contra la roca pulida por el tiempo y el calor. Los vendajes blancos que le cubrían los ojos eran una marca de su propia arrogancia, un recordatorio físico de que incluso su poder fusionado con Kurama tenía límites. Tsunade había sido clara, su voz un martillo forjado en preocupación maternal y autoridad médica: el daño en tus nervios ópticos es real, mocoso. No es solo agotamiento de chakra. Es una quemadura por sobrecarga. Un día más forzándolos y podrías quedarte ciego permanentemente. Te quedas vendado, y punto. Él había refunfuñado, había gruñido, pero al final, había aceptado. La oscuridad detrás de los vendajes era profunda, absoluta. Le fastidiaba. Le hacía sentirse vulnerable, una sensación que detestaba con cada fibra de su ser. El estrés de las últimas semanas era una bestia que le roía las entrañas. Itachi Uchiha no era ninguna broma. El Kitsunegan, esa técnica desarrollada a fuego y dolor con Inoichi, era un arma de doble filo. Un solo uso habría drenado hasta la última gota de un Yaunin promedio, matándolo por colapso del sistema de chakra. Él lo había usado una y otra vez, forzando sus circuitos más allá de lo imaginable, solo para mantenerse a flote en el océano de ilusiones de Uchiha. Y eso ya venía después de haberse enfrentado a la serpiente venenosa de Orochimaru. No podía permitirse ni un solo error, ni una sola apertura. No era un santo en un campo de batalla. Sabía que Itachi estaba enfermo, que su cuerpo se consumía, y él, los zorros espías eran más efectivos que Zetsu, y como el zorro astuto que era, había explotado esa debilidad sin piedad. La lección de Tobirama resonaba en su cráneo dolorido: la fuerza bruta gana batallas, Naruto. La fuerza mental gana guerras. El shinobi más débil puede matar al más fuerte con un cuchillo en la noche si éste descuida su mente. Y ahora su mente era un campo de batalla en ruinas. Se sentía patético. A veces, caminando por la casa, sus piernas, que habían sostenido el peso de bestias con colas, cedían, tambaleándose como las de un cervatillo. La diferencia entre el cachorro llorón de Sasuke y el depredador frío y eficiente que era Itachi era abismal. Esto no era un juego. Era una guerra sucia, y él había jugado sucio para ganar. Un calor suave y vivo interrumpió su espiral de pensamientos oscuros. Hinata. Desnuda, su piel pálida brillaba a la tenue luz, se acurrucó contra su costado, pegando todo su cuerpo a él. La suavidad de sus muslos, la firme promesa de sus pechos jóvenes y abultados contra su brazo, el aroma a jazmín y agua caliente de su piel. Sintió la fría porcelana de una taza de sake rozar sus labios. «Bebe», Naruto-kun susurró su voz, una caricia en sí misma. Él inclinó la cabeza y bebió. El licor ardiente le recorrió la garganta, un néctar caliente que temporalmente alejó el frío de sus pesadillas. Era delicioso. Todo en ella era delicioso. Desde el otro lado del manantial, una melodía surgió. Inou, también desnuda, recostada en el borde de la roca, su desarrollo estaba por debajo de Hinata, pero entre ambas Genin de 13 años eran las dos más desarrolladas de su generación, con el agua cubriéndole apenas las caderas. Su cuerpo, una sinfonía de curvas juveniles y piel dorada por el sol, era un espectáculo deliberado. Tarareaba una canción de cuna de Konoha, su voz clara y seductora. Naruto, a ciegas, podía sentir su belleza, visualizarla en su mente con una claridad dolorosa. Ninguna de las trabajadoras del barrio rojo que había contratado en su otra vida, aquellas mujeres de sonrisas vacías y caricias mercenarias que servían para ahuyentar el frío de la soledad, se comparaban a la belleza estética, genuina y vibrante de sus dos novias Genin. Inou, liberada de su estúpida fase de fangirl, era un torbellino de confianza y sensualidad precoz para alguien de su edad, pero claro, eso no aplicaba en ellos que eran ninjas, y las kunoichis tendrían misiones de seducción tarde o temprano. Tal como Ankou, cuando solo tenía 11 años, se infiltró en una subasta de esclavas sexuales para atrapar a un bandido que tenía un peculiar gusto por chicas de esa edad,
y Hinata. Hinata era pureza y devoción hecha carne, una belleza tan tierna que a veces le partía el corazón, y erizaba sus vellos. Una sonrisa zorruna, llena de malicia y un profundo, retorcido afecto, se dibujó en sus labios. Pero entonces, como un puñal en la oscuridad, surgió el miedo. Ese nudo familiar en el estómago. El terror de que si descubrían la verdad, si desenterraban al monstruo de otra dimensión que habitaba bajo su piel, todo este calor, esta devoción, se desvanecería en un instante. Fue la voz de Hinata, titubeante pero decidida, la que lo sacó de su letargo. Eto. Naruto-kun, hay algo que quería preguntarte. Él giró la cabeza vendada hacia ella, un gesto de atención. En tus sueños, no dejas de decir, que nos arrebataste de un idiota. Y nos pides a mí y a Ino-chan que no le creamos. ¿A quién te refieres? Naruto sintió cómo la boca que momentos antes estaba caliente por el sake se secaba instantáneamente. La garganta se le cerró. ¿Qué podía decir? ¿Cómo explicar lo inexplicable? Pero Hinata continuó, su voz bajando a un susurro aún más tímido, su dedo dibujando círculos nerviosos en su pectoral desnudo. Naruto-kun, hay algo que debo decirte. Tú no eres Naruto-kun, ¿verdad? Es decir, aquel que dices que fue una máscara. Mi Byakugan no me miente. Tu chakra es idéntico al de él, sí, pero diferente. Una diferencia extraña, imposible de detectar para casi todos. Pero yo lo sé. Inou dejó de tararear. El silencio del otro lado del manantial era elocuente, pesado. Ella también lo había sentido. ¿Cómo podía el idiota patético de la academia transformarse en este dios rubio de músculos tallados y mirada de depredador en un solo día? Había un gato encerrado, y ella, como una buena Yamanaka, y su intuición femenina le dictaba que había algo oculto detrás de esos ojos azules. Hinata, sintiendo la tensión instantánea que recorría el cuerpo de Naruto, se apresuró a hablar, su voz llena de un pánico amoroso. No quería decirte nada. Porque en cierta forma, tú me has enamorado. Tú me ganaste. Tienes razón, me robaste de él. Y escucharte decir en sueños cómo temes que sepamos la verdad y te abandonemos, me parte el corazón, mi amor. Se inclinó, sus labios rozando su oído, su aliento caliente y húmedo. Yo te amo a ti. No me importa quién seas o de dónde vengas. Tú eres mi Naruto-kun. El único y verdadero. El que siempre debió ser. Mientras susurraba estas palabras, su mano, pequeña pero decidida, se deslizó bajo el agua. Sus dedos encontraron su miembro, que yacía flácido por la tensión, y comenzaron a acariciarla con una ternura experta que pronto se volvió demandante. Naruto contuvo un jadeo. Bajo sus hábiles dedos, su carne respondió, hinchándose, endureciéndose hasta convertirse en un mástil de carne palpitante. Tú eres mi Naruto-kun, repitió Hinata, su voz ahora un susurro cargado de lujuria y posesión. Eres mío. Nuestro. No te dejaré ir. Nunca te dejaré, me corrompiste y sabe que fue demasiado delicioso, lo dijo susurrándole al oído con esa melodiosa y tierna voz apacible capaz de calmar a la bestia más iracunda. Luego, con una fluidez que le quitó el aliento, se movió, colocándose de rodillas ahorcajadas sobre su regazo. ¿Te gusta, Naruto-kun? Se siente bien dentro de mí. Susurró, mordiendo suavemente el lóbulo de su oreja, desde ese día donde por su propia inseguridad casi pierde a su Naruto-kun al que Kami le había traído de quién sabe dónde, fue que se prometió que nunca más retrocedería. Naruto no podía hablar. Solo un gruñido gutural, un sonido animal de puro placer, escapó de sus labios. La sensación era abrumadora. El calor, la opresiva estrechez de su interior, la devoción absoluta con la que ella lo recibía, era un bálsamo y un incendio a la vez. Vaya, dijo la voz de Inou, burbujeante de excitación y una curiosidad perversa. Así que tenemos un viajero misterioso. Llegó a nuestra aldea y se robó a la heredera Hyuga, y ahora a la heredera Yamanaka. Su mano se unió a la de Hinata bajo el agua. Hinata-chan tiene razón. Tú eres mi Naruto-kun. Y me ganaste. Me conquistaste. Soy tu esclava. Por favor, tómame. Hazme tuya. Haznos tuyas, mi Naruto-kun. El mundo se redujo a la oscuridad detrás de sus ojos, al calor del agua, al doble asalto de sensaciones. Hinata cabalgándolo con una lentitud agonizante y deliberada, cada movimiento interno un mensaje de pertenencia. Inou frotando su cuerpo contra él, sus susurros sucios y sus caricias atrevidas. Estaba al borde, a punto de dejarse llevar,
de reafirmar su dominio sobre ellas en el lenguaje más primal que conocía. Ajem. Un sonido claro, una garganta que se aclaraba con fuerza, cortó el aire cargado de lujuria como un cuchillo. Las dos chicas se separaron de él instantáneamente, con un chapoteo y un coro de gritos ahogados. Naruto, repentinamente frío y vacío, gruñó de frustración. Parece que mis baños termales se han convertido en un burdel de lujo, dijo la voz de Kusina, cargada de una mezcla de diversión y exasperación materna. Naruto, aunque no podía verla, podía imaginarla, de pie, envuelta solo en una toalla minúscula que apenas contenía sus opulentas curvas, su cabello rojo como llamas goteando sobre sus hombros. Oyó cómo se metía en el agua, los suaves movimientos que se acercaban. Luego, unas manos firmes lo agarraron y lo recolocaron, sentándolo en el regazo de ella. Su espalda descansaba ahora contra los enormes, suaves y flotantes pechos de su madre. Kusina envolvió sus brazos alrededor de él, una en su pecho, la otra acariciando su cabello mojado. Esa chachach, ya, mi Naruto-kun. Mi lindo niño. Tu mamá está aquí, murmuró, su voz un susurro calmante que vibraba a través de su cuerpo. Estas lindas niñas te aman. Y creo que es hora de decirles la verdad. Naruto, exhausto, vulnerable y aliviado de que la decisión le fuera arrebatada, asintió lentamente, relajándose por completo contra el cuerpo de Kusina. Se sentía como un niño otra vez, un niño perdido y aterrorizado. Kusina suspiró, mirando a las dos chicas jóvenes, que lo observaban con ojos muy abiertos, aún jadeantes y sonrojadas. Lo que han sospechado, es cierto. Naruto-kun y yo, no somos de aquí. Pertenecemos a otra realidad. Una donde las cosas fueron mucho peores. Y entonces, les contó. Les habló de una Konoha que no solo odiaba a Naruto, sino que activamente intentaba matarlo. De un niño que, a los 6 años, ya había dormido en charcos de su propia sangre, habiendo sobrevivido a su primer intento de asesinato patrocinado por el Consejo. De la destrucción de la aldea cuando el poder del Kibi se liberó en su defensa desesperada. De años como un mercenario infantil, un arma a sueldo que recorría las naciones elementales, aprendiendo solo de la voz ronca de Kurama en su cabeza y de los instintos de supervivencia más básicos. Solo había conocido la traición, la sangre fría y el dolor. Cuando cumplió 13 años, continuó Kusina, su voz quebrada por la emoción, se vio acorralado por cazadores de recompensas y por la Akatsuki de nuestro mundo. No tuvo más remedio que usar un jutsu prohibido para huir, hacia aquí. Al llegar, su corazón se hizo añicos. Ver a su otro yo, aunque su vida era difícil, era un paraíso comparado con el infierno que él había vivido. Pero lo que no pudo soportar, fue ver cómo ese Naruto te tenía a ti, Hinata-chan, y no te valoraba. Kusina miró directamente a Hinata, cuyos ojos se estaban llenando de lágrimas. Mi Naruto-kun hubiera dado todo su alma, su último aliento por tener a alguien que lo mirara como tú mirabas al Naruto de esta dimensión. Y ver cómo ese idiota se arrastraba por esa mocosa de Sakura, recibía golpes e insultos, y luego reía como si nada, fue la gota que colmó el vaso. Misochi asesinó a su versión de este mundo para suplantar su lugar. Porque sentía que aquel Naruto no merecía nada de lo que tenía. Hinata se llevó las manos a la boca, un sollozo escapando de sus labios. Por eso es tan posesivo. Tan celoso. Esa vez, cuando Kumo intentó secuestrarme por segunda vez, me dijo: no te perderé de nuevo ante el Raikage, punto. Kusina asintió, una lágrima escapando por su propia mejilla. Sí, cariño. Porque en nuestra dimensión, la Hinata de allí, sí fue secuestrada por Kumo cuando era pequeña. Y fue acondicionada, para ser una de las esposas del Raikage. Inoue estaba pálida, su mano tapando su boca. La historia era tan horrible, tan grotesca, que superaba cualquier pesadilla que pudiera imaginar. Y curiosamente ninguna parecía consternada por el hecho de que el Naruto que conocieron casi toda su vida estaba muerto. ¿Lo ves, mi Naruto-kun?, susurró Kusina, apretándolo más fuerte. Estas dos lindas zorritas te aman. A ti. Las conquistaste. Y no te dejarán por nada del mundo. ¿Cierto, Ino-chan? Hinata-chan. No hubo vacilación. Las dos chicas, llorando en silencio, se abalanzaron sobre Naruto, abrazándolo, enterrando sus caras en su cuello. Sus cuerpos temblaban contra el suyo. Nunca. Lloriqueó Hinata. Eres mi Naruto-kun. El de verdad. Idiota, eres un idiota, sollozó Inoue, golpeando su hombro suavemente.
¿Crees que nos importa de dónde saliste? Eres nuestro idiota. Nuestro zorrito. Naruto, por primera vez desde que podía recordar, no pudo contener las lágrimas. Rodaron calientes por sus mejillas, empapando los vendajes. Sus brazos, que se habían quedado inertes a sus lados, se elevaron y las rodeó a ambas con una fuerza casi desesperada, apretándolas contra su cuerpo como si fueran los únicos salvavidas en un mar tormentoso. Esa noche, después de una cena silenciosa pero llena de miradas comprensivas y toques reconfortantes, después de que Hinata e Inou se fueran a sus casas con la promesa de empacar para el viaje a Usushio-gakure, y después de que la casa se sumiera en la quietud, Tsunade se deslizó en la habitación de Naruto. Él estaba acostado en la cama, los vendajes aún en su lugar. Ella no dijo ni una palabra. Se desvistió con movimientos fluidos y se montó sobre él, guiando su erección. La habitación estaba sumida en una penumbra rota solo por los tenues rayos de luna que se filtraban por la ventana. Naruto yacía en la cama, el agotamiento y la frustración de su ceguera temporal manteniéndolo en un estado de inquietud. Los vendajes eran una prisión, y su mente, un torbellino de planes interrumpidos y paranoia. Él escuchó que la puerta se abrió con un suave chirrido. No hizo falta el Byakugan para saber quién era. La presencia era tan familiar como el propio chakra de Kurama, densa, poderosa, y cargada de una autoridad que hacía temblar los cimientos. Tsunade. No dijo una palabra. Oyó el susurro de la tela al deslizarse por su piel. El sonido de la seda de su yukata cayendo al suelo. Luego, el leve crujido del colchón cuando su peso, sustancial y a la vez gloriosamente distribuido, se hundió a su lado. Sus manos, fuertes y milagrosamente suaves, se posaron en su pecho desnudo. Sus dedos trazaron los contornos de sus músculos, las cicatrices que eran un mapa de su vida pasada. Me mentiste, pequeño demonio, ¿verdad, Narukun? Su voz era un susurro ronco, cargado de una emoción que no podía definir. Todo este tiempo, en tu carta te mostrabas vulnerable, necesitado, con urgencia de mi cariño, pequeño bribón mentiroso. Me alegró que me hayas manipulado y engañado, porque si no, no estaríamos así, mi pequeño hijo, viril y hermoso. Naruto se tensó. Ella lo sabía. Había escuchado todo en los manantiales. Tsunade no esperó una respuesta. Se movió sobre él con la fluidez de una pantera, sus muslos poderosos enmarcando sus caderas. Entonces jadeó Tsunade, comenzando a moverse, un balanceo lento y profundo de sus caderas que hacía que cada nervio en el cuerpo de Naruto se incendiara. ¿Qué pasó con él? Con el Naruto de mi mundo. Ella se inclinó, sus labios a centímetros de su oído. Su ritmo se volvió más rápido, más insistente. Cada embestida era una pregunta, una acusación, una demanda. Naruto, atrapado en la oscuridad y en el éxtasis, sintió que su fachada se resquebrajaba. Una sonrisa se dibujó en sus labios, una mueca zorruna y desprovista de todo remordimiento. A través de los vendajes, Tsunade pudo verla, y el espectáculo le provocó un escalofrío de excitación perversa. Sus colmillos, una herencia de Kurama, parecían más afilados en la penumbra. Lo maté, dijo Naruto, su voz clara y fría, cortando el aire cargado de jadeos como una hoja de obsidiana. Las palabras, tan simples, tan brutales, actuaron como un detonante en Tsunade. Un grito ahogado, profundo y visceral, le fue arrancado del alma. Su cuerpo se arqueó sobre él, sus músculos internos se apretaron alrededor de su miembro como un puño, una serie de espasmos violentos y catárticos que la sacudieron de pies a cabeza. Fue un orgasmo potente, un terremoto de placer y culpa liberada. Antes de que la ola pudiera retroceder, se abalanzó sobre su boca, sellando sus labios con los de él en un beso feroz, húmedo y desesperado. Sus lenguas se enredaron en una danza de posesión y perdón. Sabía a sake, a lágrimas saladas y a la verdad más oscura. Cuando finalmente se separaron, jadeantes, Tsunade se derrumbó sobre su pecho, su cuerpo sudoroso temblando contra el de él. Ser tu madre, susurró, su voz quebrada por la emoción y el placer residual, es lo más delicioso y maravilloso que me ha pasado en la vida. Te amo, hijo. Le dio un último beso, jugoso y lleno de una promesa carnal, antes de incorporarse con una gracia que desmentía su agotamiento. Se puso su bata de noche, una prenda de seda negra tan transparente que era una burla a la modestia, y se deslizó fuera de la habitación sin hacer ruido. Naruto yació en la oscuridad, el olor a su sexo y a su perfume caro aún impregnando el aire. Tal vez murmuró para sí, acariciando inconscientemente el lugar donde sus labios habían estado, no es tan malo que sepan la verdad.
La mañana llegó con el suave rumor del río y el canto de los pájaros. En el patio de la casa Senju Uzumaki, el ambiente era una mezcla de excitación y tensión. Inoue y Hinata, con sonrisas radiantes y ropa de viaje práctica pero coqueta, subían sus maletas a una carreta con techo de lona. La promesa de unas vacaciones, de escapar de los ojos siempre vigilantes de Konoha, era un elixir para sus jóvenes corazones. Hinata, sin embargo, dejó escapar un suspiro resignado cuando Tsunade se acercó y le entregó un libro de texto tan grueso como su antebrazo. Para que no descuides tu entrenamiento, pequeña, dijo la Hokage con una sonrisa que no dejaba lugar a discusión. Hinata asintió con tristeza, abrazando el volumen como si fuera una losa. Kusina, por su parte, cargaba una cesta de picnic con una energía vibrante, su risa llenando el aire. Finalmente, un viaje en familia. Naruto, en cambio, era la imagen de la frustración. Cruzado de brazos, con el ceño fruncido y los vendajes blancos destacando cruelmente contra su bronceado, parecía un lobo enfadado atado con una correa. A cada lado, Shizune y Ankou lo sujetaban con suavidad, pero firmeza. Vamos, Naruto-kun, no pongas esa cara, murmuró Shizune, acariciándole la mejilla con el dorso de los dedos. Su toque era maternal, pero sus ojos oscuros prometían algo más. Ankou, por el contrario, se frotaba contra su brazo como una gata en celo. Desde que Naruto y Kusina le habían eliminado permanentemente el sello maldito, una pesadez había desaparecido de sus hombros. Ya no era solo la víbora loca, había una suavidad nueva en sus rasgos, una luz en sus ojos que la hacía peligrosamente atractiva. Verla tan mimosa ponía celosas a Hinata e Inou, pero a Naruto le erizaba los pelos. Era desconcertante. Pórtate bien, mocoso, susurró Ankou, su aliento caliente en su cuello. Tráeme un lindo recuerdo. Naruto gruñó. Quería ayudar, quería sentir que era útil, pero una voz severa lo detuvo. Ni lo pienses, Naruto, dijo Tsunade, cruzando sus imponentes pechos bajo su yukata de Hokage. Entiéndelo de una vez. Estás de baja. Descanso. Cero esfuerzo físico. Tus órganos y tu sistema de chakra necesitan recuperarse, no cargar maletas. Naruto refunfuñó, desviando su mirada vendada con un gesto infantil. Pero entonces, Tsunade se acercó. Su voz se suavizó hasta convertirse en un susurro privado, solo para él. Sintió sus labios, suaves y jugosos, presionarse contra su mejilla en un beso que hablaba de la noche anterior. Aún así, por favor, cuídate mucho, mi pequeño príncipe. Naruto se sonrojó furiosamente. Oyó las risitas ahogadas de Hinata e Inou, pero no eran de burla. Eran risas de genuino cariño, encontrando tierna su incomodidad. Finalmente, con la ayuda de Ankou y Shizune, fue guiado a la carreta y sentado en un respaldo acolchado en el centro. Hinata se sentó a su izquierda, Inou a su derecha, como dos guardianas jóvenes y devotas. Kusina tomó asiento en el asiento del copiloto, donde estaban las riendas. Entonces, la espada Uzumaki de Naruto, que descansaba a sus pies, emitió un tenue brillo. De la neblina plateada se materializó Tobirama Senju, su figura espectral pero sólida, vistiendo su armadura de batalla. Sin decir una palabra, tomó las riendas de las manos de Kusina. Kusina, lejos de sorprenderse, sonrió y se aferró a su brazo blindado, recostando su cabeza en su hombro con una intimidad que hablaba de noches de pasión compartidas entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Tsunade se pellizcó el puente de la nariz, una ola de vergüenza ajena recorriéndola. Ver a su tío abuelo, el segundo Hokage, en lo que equivalía a una luna de miel fantasma con su sobrina nieta, era demasiado. Pero luego, una sonrisa se dibujó en sus labios. Todos merecían una segunda oportunidad, incluso los espectros. Y el recuerdo de la noche anterior, de la confesión de Naruto y su propio y catártico orgasmo, hizo que un temblor de pura lujuria le recorriera los muslos. Las despedidas fueron rápidas. Tsunade, Shizune y Ankou agitaban sus manos mientras la carreta comenzaba a moverse. Kusina, Hinata e Inou devolvían el saludo con entusiasmo. Naruto, sin embargo, seguía amargado. Cruzado de brazos, su mente calculaba los días perdidos, los planes que se atrasaban. Este descanso era un lujo que no podía permitirse. Pero entonces, Inou acercó un bocadillo a sus labios. Abre la boca, mi gruñoncito. Él, por puro reflejo, lo hizo y mordió. Estaba delicioso. Lo devoró con la avidez de un hombre que había conocido el hambre real. Luego, Hinata inclinó una taza de té helado hacia sus labios.
El líquido frío y dulce le recorrió la garganta, un alivio contra el calor creciente. Bebió como un hombre sediento en el desierto, y un poco de su mal humor se disipó. Para matar el tiempo, Kusina, Hinata e Inou comenzaron a hablar de moda, de maquillaje, de la última película de romance de la princesa Koyuki. Naruto sentía cómo el aburrimiento lo consumía. Era como estar atrapado en un sueño rosa y almibarado. Inou, con su ojo de lince para el chisme, no pudo evitar notar la intimidad entre Tobirama y Kusina. Viendo lo celoso y posesivo que era Naruto con Tsunade y Shizune, la pregunta le salió antes de poder contenerse. Oye, Naruto-kun, sé que eres súper celoso. Pero, ¿cómo es que no te molesta para nada que Tobirama-sama esté con tu otra mamá? Hinata se atragantó con un rollo de canela, fulminando a Inou con una mirada que prometía un dolor lento y agonizante. Inou solo sonrió nerviosamente, desviando la mirada. Naruto, sin inmutarse, después de otro trago largo de té, respondió con una simpleza aterradora, porque Tobirama Hisan es fuerte. Puede proteger a mamá. Kusina sonrojó hasta la raíz de su cabello rojo, lanzando una mirada de agradecimiento a su hijo. Tobirama, por su parte, esbozó una rara y genuina sonrisa. ¿Ves, Tobirama-kun?, murmuró Kusina, acurrucándose más contra él. Nunca creí que estaríamos así. Tú, yo y los niños, de vacaciones. Las bellas playas del país de las olas nos esperan, cuando no estemos revisando las ruinas de Usushio-gakure. Tobirama asintió en silencio. Para él, que solo había conocido la guerra, la estrategia y la muerte, esta simple excursión era un concepto tan alienígena y precioso como la paz misma. Naruto, al escuchar tanta felicidad, quiso volver a su punto. Esto es una pérdida de tiempo. No necesito vacaciones. Es injusto. Solo retrasará mis planes y... No pudo terminar. La combinación del agotamiento físico, la fatiga mental de estar siempre alerta y las secuelas de su batalla contra Itachi, finalmente lo vencieron. Su cabeza se inclinó hacia adelante, y un sueño profundo y reparador lo arrastró. Su rostro se apoyó primero en el suave pecho de Hinata, y luego, en su sueño, se giró hacia el hombro de Inou. Ambas chicas se miraron, sus ojos brillando de emoción. Rápidamente, comenzaron a acariciarle suavemente el rostro y el cabello. Es tan lindo cuando duerme, susurró Hinata, su corazón lleno de un amor que trascendía dimensiones. Esa chachach, no lo despiertes, murmuró Inou, sonriendo mientras sus dedos jugueteaban con sus mechas rubias. Por un momento, todo era paz. Muy lejos de allí, en las profundidades de una guarida subterránea oculta bajo los archivos de Konoha, el aire era pesado y olía a tabaco rancio y desesperación. 3 figuras se sentaban alrededor de una mesa iluminada por una sola lámpara de aceite. Eran las hojas de las sombras, un nombre pomposo para un grupo que se sentía cada vez más acorralado. Hiruzen Sarutobi, su rostro marcado por la edad y la culpa, aspiraba profundamente de su pipa. Shikaku Nara, con ojeras profundas, encendía su 50º cigarrillo del día. Jiraiya, por una vez, no tenía sonrisa lasciva en su rostro, su expresión era grave, preocupada. Tsunade había consolidado su poder. El Consejo Ninja, con los clanes Hyuga, Yamanaka y ahora Aburame, gracias a la lucrativa empresa de miel medicinal financiada por Naruto, estaba firmemente de su lado. El Consejo Civil se había suicidado políticamente al pedirle al señor feudal la encarcelación de Naruto. Estaban solos. El mocoso es astuto, dijo Shikaku, exhalando una nube de humo azul. Está haciendo aliados dentro y fuera de la aldea. Si lo atacamos de frente, tendremos precio en nuestras cabezas más rápido que Jiraiya siendo apaleado por mujeres en aguas termales. Jiraiya frunció el ceño, pero no refutó el punto. Su red de espías le había confirmado la inversión de Naruto con los Aburame. El chico no solo era fuerte, era un estratega económico. La noticia de la baja temporal de Naruto por problemas de salud había sido como un rayo de esperanza. Hiruzen casi sonreía. Por fin, una apertura. Y cuando los informes de Jiraiya confirmaron que Naruto había salido de la aldea con Kusina y las herederas, el plan comenzó a tomar forma. No somos idiotas, continuó Shikaku, su mente analítica trabajando a toda velocidad. Acercarse a una de las chicas es declararles la guerra a 2 clanes principales. Pero, quedan la aprendiz de la Hokage y la zorra de las serpientes. Ankou Mitarashi. Los 3 lo sabían. Shizune estaba demasiado protegida, siempre a la sombra de Tsunade. Pero Ankou era un elemento más volátil. Una ex discípula de Orochimaru,
con un pasado oscuro. Si podían acercarse a ella, tal vez encontrarían una grieta en la armadura de Naruto. Una grieta por donde poder colar el veneno de la duda, o algo más tangible. Debemos actuar con cautela, advirtió Hiruzen, su voz cargada del peso de sus años. Un movimiento en falso y Tsunade nos aniquilará. Jiraiya asintió solemnemente. Ankou siempre ha sido impredecible. Pero también tiene rencores. Rencores que podríamos explotar. En la penumbra de la guarida, los tres hombres, una vez pilares de Konoha, ahora sus sombras más desesperadas, comenzaron a trazar el contorno de su próximo y peligroso movimiento. El juego de poder en Konoha estaba lejos de haber terminado, y el objetivo ya no era solo el control, sino la supervivencia misma. Y en el centro de todo, aún inconsciente de la nueva amenaza que se cernía sobre alguien cercano a él, Naruto Uzumaki Senju dormía profundamente, atrapado entre los suaves pechos de sus amadas, rumbo a un destino que prometía tanto descanso como revelaciones ancestrales. El viaje hacia la costa fue una transición lenta de la espesura boscosa a la brisa salada y el sonido de las gaviotas. Cuando la carreta cruzó el imponente arco del Gran Puente, ahora renombrado con orgullo como Puente Naruto en letras talladas y pintadas de un azul vibrante, el aire cambió. «Mira, mira», gritó Kusina, saltando casi del asiento y señalando con entusiasmo infantil. «Tiene tu nombre, Naruto. Es hermoso». Hinata e Inou se asomaron, sus ojos se abrieron con asombro. Ver el nombre de su novio, de su héroe, inmortalizado de esa manera, les provocó un rubor de orgullo y una punzada de posesión. Ese puente, como él, es nuestro, pensó Inou, con una sonrisa pícara. Naruto, bajo los vendajes, esbozó una sonrisa. No de modestia, sino de satisfacción fría. Este era un hito tangible de su influencia, un recordatorio para el país de las olas de a quien debían su prosperidad. Un recordatorio para él mismo de que sus acciones, por brutales que fueran, tenían consecuencias que moldeaban el mundo. La recepción en la ahora próspera aldea pesquera fue cálida y cargada de subtextos. La familia de Tazuna los esperaba en la entrada de su casa, que había sido ampliada y mejorada. El viejo constructor, aunque aún cascarrabias, lucía un kimono nuevo. Pero fue Tsunami quien captó toda la atención. Vestida con un yukata amplio que no podía ocultar la prominente y redonda curvatura de su vientre, avanzó con una sonrisa serena y un brillo especial en los ojos. Su mirada, cuando creía que nadie la observaba, se posaba en Naruto. La recorría de pies a cabeza con una lentitud deliberada, y una lengua rosa se deslizaba brevemente para humedecer sus labios. En su mente, un pensamiento triunfante y posesivo resonaba: «Mira, mi bebé. Tu papi regresó. Y está más guapo y más fuerte que nunca». Naruto, con su percepción agudizada por la ceguera, captó la mirada, el cambio en su respiración, la energía de deseo y propiedad que emanaba de ella. Internamente, su sonrisa se volvió una mueca de malicia pura. No era la única. Varias de las jóvenes que habían confortado al misterioso y poderoso Shinobi rubio durante su estancia anterior, ahora caminaban por la aldea con varigues en similares etapas de gestación. Su semilla, sembrada con la fría determinación de repoblar su clan, de asegurar que la línea Uzumaki no se extinguiera ni aquí ni en ninguna parte, estaba germinando. Su legado se extendía, con o sin el permiso de Konoha, con o sin románticos cuentos de amor. Era la ley del más fuerte, del más astuto. Y él era ambos. La comida fue un banquete sencillo pero delicioso. Kusina y Tsunami, como dos madres que compartían un secreto monumental, se pusieron a cocinar juntas, riendo y bromeando. Kusina agradecía a Tsunami por haber cuidado de su hijo en su momento de necesidad. Tsunami asentía, su sonrisa era un pozo de significados ocultos. Fue un placer tenerlo. Es un joven muy especial. En la mesa, la atmósfera era relajada. Inou, siempre audaz, se había sentado directamente en el regazo de Naruto, alimentándolo con galletas y frutas, disfrutando de la excusa para estar pegada a él. Kusina le permitía quitarse la venda por intervalos breves para aliviar la presión, pero bajo estricta supervisión. Fue Hinata quien, con su inocencia característica, preguntó: «¿Y Inari-kun? ¿Cómo está?». Un silencio incómodo se instaló. Naruto, en el regazo de Inou, se tensó ligeramente. Fue un microsegundo, pero Inou, tan cerca de él, lo sintió. Tazuna, ya con varias copas de sake en el cuerpo, soltó un gruñido fastidiado. «Ese mocoso insoportable.
desde que Tsunami y media aldea de jovencitas empezaron a aparecer pelotas de playa, se volvió imposible y se fue a vivir con unos amigos. Parece que su madre solo tiene ojos para el nuevo bebé en camino. Tomó otro trago. Y esa mujer testaruda ni siquiera me dice quién es el padre. Solo sonríe como una tonta y dice que es alguien muy poderoso y honorable, punto. Hizo un gesto de desprecio. Hinata e Inou se miraron, llevándose el dedo al mentón en un gesto sincronizado de curiosidad. ¿Quién podría ser?, musitó Hinata, genuinamente intrigada. Inou, más perspicaz, notó la leve tensión que no había abandonado el cuerpo de Naruto. Su mirada se volvió pensativa, pero guardó silencio negando con la cabeza. Tobirama, sentado en la posición de meditación, aunque estuviera en la mesa, con los ojos cerrados y cruzado de brazos, tomó un sorbo discreto de su sake. Su mente, siempre analítica, observaba la escena. Mírenlo, pensó, dirigiendo su atención mental a Naruto. Repoblando el clan como todo un animal. No como el señorito les regaló todas las bestias con cola causando nuestra propia aniquilación pensando en Hashirama. Después de la comida y los agradecimientos, el grupo reanudó su viaje. Su destino final no era el país de las olas, sino la costa continental frente a la cual, en medio del mar, yacían las melancólicas ruinas de Usushio-gakure. Encontraron la cabaña que Tsunade les había mencionado, un regalo de los Uzumaki a los Senju en los días de Hashirama. O al menos, lo que quedaba de ella. Estaba en un estado de abandono lamentable, con el techo parcialmente derrumbado y la madera podrida. Tobirama, al verla, no pudo contener un tic en su ojo. Una vena palpitable apareció en su frente. Esa mocosa malcriada de Tsunade. En ningún momento en todos estos años se le ocurrió darle mantenimiento. O enviar a alguien. Su furia era casi cómica, un espectro enfadado por el deterioro inmobiliario. Naruto, ya con los vendajes puestos de nuevo, esbozó una sonrisa. Sin decir una palabra, llevó sus manos a un sello. Kusina iba a protestar, pero se detuvo al ver la determinación en su pose. Mokuton, Hiketsu no Yakata. Estilo madera, mansión de la sangre pura. La tierra tembló. De la arena y la tierra fértil detrás de la cabaña en ruinas, brotaron troncos poderosos, ramas que se entrelazaban con una velocidad y precisión sobrenaturales. La madera se curvó, se ensambló, se pulió a sí misma. En cuestión de minutos, una nueva cabaña, más grande, sólida y hermosa, con un diseño que fusionaba la rusticidad Senju con los intrincados patrones espirales Uzumaki, se alzaba junto a la antigua. Tenía un amplio porche, varias habitaciones y grandes ventanales hacia el mar. Las chicas soltaron exclamaciones de asombro y corrieron hacia la nueva estructura, explorando emocionadas. Kusina puso las manos en las caderas, con una expresión de reproche que pronto se derritió en una sonrisa de profundo agradecimiento y orgullo. Te dije que no usaras jutsus, idiota. Pero, gracias, hijo. La instalación fue rápida. Al ser aún mediodía, Kusina organizó las tareas. Ino-chan, Hinata-chan, pueden decorar el interior y hacerlo acogedor. Tobirama-kun, tú, relájate, supongo. Luego, se volvió hacia Naruto, su tono se volvió más solemne. Naruto-kun y yo iremos a las ruinas. Es algo que debemos hacer solos. Regresamos al atardecer. El mensaje fue claro. Esto era un viaje al corazón de su legado, un momento entre madre e hijo, entre los dos últimos Usumeis de su línea que comprendían el verdadero peso de la sangre que llevaban. Nadie protestó. Inou e Hinata estaban felices de darle su espacio, y la idea de tener la playa para ellas era tentadora. Tobirama, por su parte, asintió con la cabeza, entendía la importancia de los rituales de clanes. Una vez que Kusina y Naruto partieron con dirección al muelle donde un pequeño bote los esperaba, la atmósfera en la cabaña se relajó. Inou, siempre impulsiva, abrió su maleta y sacó un bikini negro de 2 piezas, diminuto y audaz. Se lo mostró a Hinata con una sonrisa provocadora. Hinata, al verlo, se sonrojó profundamente. Ella había empacado un traje de baño de una sola pieza, azul claro y modesto. Una punzada de inseguridad la atravesó. Inou es tan segura de sí misma, tan sexy. Naruto-kun se fijará más en ella. Inou, con su percepción de Yamanaka y su conocimiento íntimo de Hinata, captó la duda en sus ojos lavanda. Una sonrisa pícara se dibujó en sus labios. Se acercó por detrás y envolvió a Hinata en un abrazo, sus manos encontrando inmediatamente los generosos pechos de la Hyuga a través de su ropa.
Te quieres poner algo sexy para Naruto-kun, ¿verdad? Susurró Inou en su oído, sus dedos comenzando a masajear los pezones ya endurecidos de Hinata a través de la tela. Hinata emitió un jadeo ahogado. Sabes, estoy un poco celosa. Nunca te pones sexy para mí. Hinata, atrapada entre la vergüenza y la excitación que la cercanía de Inou siempre le provocaba, tragó saliva. Y Ino-chan. Vamos, dijo Inou, su voz una promesa seductora. Vayamos al pueblo. Te compraré un bikini digno de mí, y de Naruto-kun. La timidez de Hinata luchó contra el deseo de complacer a su novia y de sentirse deseable. Asintió, casi imperceptiblemente. El paseo por el pueblo costero fue una odisea de miradas masculinas. Hinata, con su belleza etérea y su figura voluptuosa, e Inou, con su confianza deslumbrante y su cuerpo atlético, atraían miradas como un faro atrae a los barcos. Varios jóvenes se acercaron con sonrisas y piropos torpes. Inou, fastidiada, enrolló los ojos y agarró firmemente del brazo a Hinata. «Tenemos novio», declaró en voz alta, ahuyentando a los pretendientes. Finalmente, encontraron una pequeña boutique. En los probadores, Inou escogió para Hinata un bikini lila de 2 piezas. La parte de arriba era un triángulo que prometía revelar mucho, y la parte de abajo era igualmente atrevida. «Póntelo», ordenó Inou, empujando suavemente a Hinata hacia el cubículo. Hinata, con los dedos temblorosos, comenzó a desvestirse. Justo cuando se quitaba la blusa, la cortina del probador se corrió. Inou se deslizó dentro, cerrando rápidamente detrás de ella. «Ino-chan», exclamó Hinata, cubriéndose instintivamente con sus brazos. Inou no dijo nada. Solo sonrió, su mirada oscura de deseo. Se acercó y volvió a abrazarla por detrás, esta vez piel con piel. Sus manos subieron directamente a los pesados pechos de Hinata, sus dedos pellizcando y torciendo sus pezones ya sensibles. Al mismo tiempo, inclinó la cabeza y comenzó a besar y morder suavemente el cuello de Hinata, dejando pequeñas marcas rojas que desaparecerían pronto. «Te deseo mucho», Hinata susurró Inou entre besos, su voz cargada de una urgencia que Hinata rara vez escuchaba. «A veces siento que se te olvida que eres mía también. Deberíamos divertirnos más». Hinata jadeó, sus piernas temblaron. «Pero. Naruto-kun». Inou sonrió contra su piel. «Naruto-kun es un chico. Un chico muy especial. ¿Crees que no le va a fascinar escuchar más tarde, en la cama, bajo la luna, lo que hicimos a escondidas aquí? Le volverá loco de deseo». Antes de que Hinata pudiera protestar más, Inou la giró y capturó sus labios en un beso profundo y hambriento. Fue un beso que no pedía permiso, que tomaba. Hinata se derritió, sus propias manos encontrando el cuerpo de Inou, sus dedos enredándose en su rubio cabello. Mientras tanto, Naruto y Kusina llegaban a las ruinas de Usucio-gakure. El viaje en bote fue silencioso, el peso de la historia llenando el aire salado. Para Naruto, cada roca sumergida, cada pilar derrumbado que asomaba sobre las olas, era un puñal de nostalgia. Él había estado aquí, en su propia dimensión, pero ese Usucio estaba aún más devastado, más saqueado, más muerto. Aunque en ruinas, conservaba un fantasma de la gloria que pudo haber sido. Kusina, tomando su mano para guiarlo por escalones resbaladizos, le hablaba con una voz suave y cargada de emoción. Le contaba no solo de los poderosos shinobi y los maestros del fuinjutsu, sino de los artistas, los músicos que hacían cantar a los sellos, los bailarines cuyos movimientos imitaban los remolinos de su símbolo. Hablaba de un pueblo orgulloso que llegó de un continente lejano, trayendo consigo conocimientos arcanos y un amor por la vida que se reflejaba en todo lo que hacían. En un templo semiderruido, iluminado por los rayos de sol que se filtraban por el techo colapsado, Kusina se detuvo en seco. La espada. La espada de Anso. El sello aquí está, vacío. Su voz tembló. Miró a Naruto. Tu espada. Es la misma. Naruto negó con la cabeza. En esta dimensión, nunca me acercé a Usucio antes de hoy. La conclusión fue inevitable y extraña. Kusina la articuló, su mente analítica luchando con lo sobrenatural. Cuando mostraste ser digno, cuando aceptaste la herencia de Anso en tu dimensión, el lazo se creó. Y cuando tú, es decir cuando el otro Naruto murió, un lazo que nunca se formó aquí, simplemente, dejó de existir para él. La espada, como concepto ligado a un portador digno, se trasladó a donde ese portador existía, a ti. Al darse cuenta de lo que implicaba su razonamiento la muerte del otro Naruto,
Kusina se tapó la boca con la mano, sus ojos se llenaron de angustia. Era un tema que la carcomía, un nudo de emociones contradictorias en su corazón de madre. Lo siento, Naruto, yo, no debería. Él agitó la mano, un gesto de despreocupación forzada. Es algo que ya sabías, mamá. Dime, ¿te molesta lo que hice? Kusina lo miró, su rostro una batalla entre el amor por el hijo que tenía delante y el duelo por el hijo potencial que nunca conoció de este mundo. Suspiró, un sonido profundo que parecía surgir de sus huesos. Te mentiría si te dijera que me hizo feliz. Dimensión o no. En cierta forma, seguía siendo mi hijo. Una posibilidad de mi hijo. Una lágrima escapó por su mejilla. Pero tampoco te culpo. Ni por un segundo. Un Uzumaki así de domesticado, de adoctrinado, hubiese sido una vergüenza para nuestro legado. O peor, lo hubiese entregado todo a Konoha por unas migajas de afecto. Su mirada se endureció, mostrando el fuego de la demonio carmesí que alguna vez fue. Tú eres un Uzumaki de verdad. Fiero, independiente, fuerte. Hagas lo que hagas, por horrible que pueda parecerles a otros, siempre serás mi niño precioso. Se abalanzó sobre él, enterrando su rostro en su pecho, sus lágrimas mojando su camisa. Lo abrazó con una fuerza desesperada, acariciando su cabello dorado. Aunque todos estén en tu contra, susurró entre sollozos, aunque la evidencia grite que eres el monstruo, siempre, siempre podrás contar con que yo estaré de tu lado, Naruto-kun. Ya te perdí una vez. No pienso volver a hacerlo. Naruto la abrazó con fuerza, hundiendo su rostro en sus enormes pechos. En ese momento, bajo el sol de Usucio, rodeado de los fantasmas de su clan, sintió una paz extraña y poderosa. Tenía a su madre. Tenía a Tsunade. Tenía a sus chicas. Era un núcleo de lealtad inquebrantable en un mundo que lo había odiado en dos realidades diferentes. Asintió contra su cabello, una promesa silenciosa. Después de recolectar algunos artefactos ceremoniales y pergaminos con sellos intactos, que Naruto selló cuidadosamente y confió a una invocación de zorro para que los llevara a un lugar seguro, regresaron a la cabaña al atardecer. La escena que encontraron fue pintoresca y cómica. Tobirama Senju, el segundo Hokage, el arquitecto de la policía militar y de incontables técnicas prohibidas, estaba parado frente a una parrilla improvisada, usando un short de baño azul marino bastante anticuado. Su expresión era de concentración suprema, como si encender carbones fuera un arte ninja de rango S. A su lado, Inou y Hinata, ahora con sus nuevos bikinis, eran un espectáculo que hacía que varios bañistas se volvieran a mirar. Inou, en su negro atrevido, le guiñó un ojo descaradamente a Naruto. Hinata, en el lila que Inou le había escogido, estaba detrás de ella, tratando de cubrirse un poco con los brazos, su rostro rojo como un tomate. No le molestaba que Naruto la viera, le encantaba. Pero las miradas lascivas de extraños en la playa la hacían sentir expuesta. Su incomodidad atrajo justo lo que temía. Un joven alto, de piel bronceada y musculatura de pescador, se acercó con una sonrisa confiada. Hola, preciosas. Solas. Este es un lugar mucho más divertido con compañía. No terminó la frase. Naruto, que había caminado silenciosamente hacia ellos por un lado, extendió el brazo. No fue un golpe, ni un empujón. Simplemente agarró el brazo del joven con una mano y, con un movimiento fluido que parecía no requerir esfuerzo, lo levantó y lo lanzó. El joven voló por los aires en un arco perfecto, girando una vez antes de caer con un chapoteo espectacular a más de 20 metros de la orilla, en aguas profundas. El silencio en la playa fue instantáneo. Todas las miradas se clavaron en Naruto, quien se limitó a sacudirse las manos como si hubiera tocado algo sucio. Los demás bañistas, comprendiendo el mensaje, se alejaron rápidamente. Pronto, Naruto también se puso un short de baño, uno normal, no como el de Tobirama, y Kusina emergió de la cabaña con un bikini carmesí que era, en una palabra, desafío. Era diminuto, estratégico, y celebraba cada una de sus curvas maduras y opulentas de una manera que hacía parecer a los bikinis de las adolescentes como trajes de baño de abuela. Inou e Hinata miraron, luego se miraron a sí mismas, y una ola de inseguridad las inundó. La diferencia en volumen, en confianza, en esa aura de mujer experimentada, era abrumadora. Naruto, sintiendo su incomodidad, se acercó y las rodeó a ambas con sus brazos. No miren así, murmuró, su voz un susurro grave y posesivo que solo ellas podían oír. Ustedes dos son perfectas. Exactamente como son. Y además añadió,
con ese toque de malicia zorruna que las volvía locas. Cuando crezcan un poco más, me ahogaré felizmente entre los pechos de ambas. Inou lo golpeó juguetonamente en el hombro. Pervertido. Hinata, sin embargo, soltó una risa genuina y alegre, su timidez disipándose ante la seguridad absoluta de sus palabras. Mientras tanto, Kusina se aferró al brazo de Tobirama, que seguía concentrado en sus brochetas. «Y bien, Tobirama-kun. ¿Cómo me veo?», preguntó, haciendo un pequeño giro que hizo que sus curvas se movieran de una manera hipnótica. Tobirama, con los ojos cerrados en aparente meditación, tenía 2 pequeños tapones de algodón en sus fosas nasales. Una fina línea de sangre se había escapado antes de que los colocara. Sin abrir los ojos, y con una voz que pretendía ser estoica pero que traicionaba un leve temblor, respondió: «Nada mal». Kusina sonrió, victoriosa. Adoraba provocarlo así. Era la pequeña victoria de la vida sobre la muerte, del calor sobre el frío, de una mujer que sabía lo que quería sobre un espectro que estaba aprendiendo, a regañadientes, a disfrutar de su segunda oportunidad. La tarde se deslizó hacia una noche estrellada, el olor a mar, a comida a la parrilla y a promesas tácitas llenando el aire. Lejos de Konoha, de sus enemigos y sus expectativas, por un momento, solo existía la familia que se habían forjado a sí mismos, imperfecta, retorcida y ferozmente leal. El ocaso en la playa teñía el cielo de naranja, púrpura y oro, derritiéndose sobre el mar como pintura divina. La brisa era cálida y salada, cargada con la promesa de la noche. Para Naruto, privado de la vista pero no de las sensaciones, el mundo era una sinfonía de texturas, sonidos y aromas. Los 3 Naruto, Hinata e Inou estaban sumergidos hasta la cintura en las aguas tibias del mar. La arena húmeda se escapaba entre sus dedos de los pies. Hinata, siempre táctil, tenía sus brazos alrededor del cuello de Naruto por detrás, pegando su cuerpo mojado y apenas cubierto por el delgado bikini lila contra su espalda. Sus pechos suaves se aplastaban contra sus músculos, y Naruto podía sentir cada latido de su corazón acelerado a través de la piel. Frente a él, Inou flotaba como una sirena, su cuerpo dorado brillando con gotas de agua salada. Sus piernas se enredaban alrededor de sus caderas bajo el agua, asegurándose de que no hubiera espacio entre ellos. Con una sonrisa pícara, cerró la distancia y capturó sus labios en un beso húmedo y salado. Fue un beso lento, explorador, lleno de la promesa de lo que vendría. Hinata, no queriendo quedarse fuera, inclinó la cabeza y buscó los labios de Naruto desde otro ángulo. Por un momento glorioso y surrealista, los 3 labios se encontraron, se rozaron, compartieron el mismo aliento caliente y el sabor a mar. Fue un triángulo de deseo, un beso colectivo que afirmaba su unión extraña y perfecta. Fue Inou quien rompió el contacto, sus labios se deslizaron hacia la oreja de Naruto. Sus dientes mordisquearon suavemente el lóbulo, y luego su voz, un susurro cargado de malicia y promesas indecentes, le llegó como un vapor caliente directamente al cerebro. «Esta noche», mi zorrito susurró, su lengua trazando el contorno de su oreja. «Hinata-chan y yo tenemos un plan. Te vamos a atar a la cama. Esas cadenas de chakra tuyas que tanto te gustan me dieron la idea. Y luego, vamos a probar cada centímetro de tu cuerpo con nuestra boca. Vamos a hacerte perder la cabeza hasta que no puedas recordar tu propio nombre. Hasta que solo sepas el nuestro. Y cuando creas que no puedes más, cuando estés al borde, entonces te montaremos. Las 2. A la vez. Hasta que ese cuerpo perfecto y agotado no pueda dar ni un gemido más». Cada palabra era una descarga eléctrica en el sistema nervioso de Naruto. Bajo el agua, su hombría, que ya estaba semi-erecta por la proximidad de sus cuerpos, se endureció por completo, palpitando con un deseo primitivo. Un gruñido bajo, casi bestial, escapó de su garganta. La imagen, vívida y explícita, pintada por la voz sucia de Inou, era más poderosa que cualquier cosa que sus ojos vendados pudieran ver. Mientras tanto, en la orilla, bajo la sombra de una palmera, una escena de una intimidad diferente se desarrollaba. Tobirama Senju, el espectro de la lógica y la guerra, estaba sentado sobre una toalla, su postura rígida como si estuviera en un consejo de guerra. Kusina, recostada boca abajo a su lado, apoyaba la barbilla en sus manos, sus pies jugueteando en el aire. Tobirama-kun, dijo su voz, una caricia melosa que hacía que hasta los pájaros se callaran para escuchar. «El sol está tan rico, pero mi espalda se va a poner roja como mi cabello si no me pongo algo». Hizo una pausa dramática, sus ojos violetas brillando con una luz traviesa. «¿Podrías ponerme un poco de bronceador? Por favor».
Tobirama no se movió. Sus ojos permanecieron cerrados, pero la línea de su mandíbula se tensó. La batalla interna era épica. El segundo Hokage, el hombre que selló a los Biju, el arquitecto del sistema de la aldea, siendo solicitado como ayudante de playa por una mujer que, técnicamente, era su sobrina nieta y que, en la práctica, era un huracán de tentaciones carnales. Kusina dijo finalmente, su voz tan seca como la arena del desierto. Soy un espectro. Mis manos, aunque sólidas gracias al chakra de Naruto, no son ideales para untar lociones. Tonterías. Replicó ella, rodando sobre su lado para mirarlo, un movimiento que hizo que sus generosos pechos, apenas contenidos por el bikini carmesí, se acomodaran de una manera que era pura geometría provocativa. Puedes sujetar una espada, puedes formar sellos complejos. Puedes con una botellita de loción. Le ofreció el frasco con una sonrisa que era mitad inocencia, mitad puro infierno. Con un suspiro que habría congelado el mismísimo mar si hubiera estado vivo, Tobirama abrió los ojos. Tomó la botella, vertió una cantidad generosa de la loción cremosa en su palma. Luego, con una precisión que habría hecho llorar de envidia al mejor cirujano, comenzó a aplicar el líquido en la espalda de Kusina. Su toque fue, al principio, clínico. Funcional. Pero la piel bajo sus dedos era cálida, viva, suave como la seda más fina. Los músculos de Kusina, fuertes pero femeninos, se relajaron bajo su contacto, y ella emitió un suspiro de placer tan genuino y profundo que hizo que los dedos de Tobirama vacilaran por una fracción de segundo. Ahí, justo ahí murmuró ella, su voz un ronroneo. Eres muy bueno en esto, ¿sabes? Tobirama no respondió. Concentró toda su inmensa voluntad en la tarea, ignorando el modo en que su pulgar se deslizaba accidentalmente bajo la tira delgado de su bikini, rozando la base de su columna vertebral. Ignoró el aroma a coco y a ella que llenaba sus sentidos. Ignoró la forma en que su propio cuerpo espectral parecía recordar sensaciones que había enterrado hace décadas. Muy lejos de allí, en los campos de entrenamiento de Konoha, una tormenta silenciosa hervía en el pecho de Sasuke Uchiha. El sol era el mismo, pero su calor era agresivo, opresivo. El campo del equipo 7 era un microcosmos de su frustración. Kakashi, sumergido en su libro pornográfico como si el mundo no existiera, Sai, dibujando pájaros con su sonrisa falsa perpetua, Sakura, mirándolo con esa mezcla de lástima y deseo reprimido que lo hacía querer vomitar. Se sentía atrapado. Aislado. Cada rumor, cada susurro sobre la hazaña de Naruto en Kiri, sobre cómo había plantado cara a Itachi, era un clavo en su orgullo. Las autoridades intentaron suavizarlo, hablando de las graves heridas de Naruto, de su baja temporal. Pero para Sasuke, era solo humo. La verdad cruda era que el perdedor, el hazmerreír, el niño que lloraba por atención, había hecho lo que él, el último Uchiha, el vengador jurado, no había podido ni soñar, enfrentar a Itachi y salir victorioso. No era una victoria completa, lo sabía, pero había sido un enfrentamiento. Naruto había visto a Itachi. Lo había tocado. A él, Itachi solo lo visitaba en pesadillas y genjutsus de tortura. El viejo tercer Hokage, Hiruzen, era un fantasma tóxico que aparecía en los momentos más bajos de Sasuke. Sus palabras eran veneno puro, goteando en los oídos del joven Uchiha. ¿Ves, Sasuke? ¿Ves el cáncer que es ese niño? Su influencia demoníaca corrompe todo. Fue esa oscuridad, ese kibi dentro de él, lo que enloqueció a Itachi. Lo que llevó a la masacre de tu clan. Naruto no es una víctima, es la plaga. Y ahora, está envenenando esta aldea, robando lo que es tuyo por derecho, el respeto, el poder, esas mujeres. Sasuke lo creía. Cada palabra. Su odio por Naruto era un fuego negro que consumía cualquier lógica. Quería matarlo. Quería arrancarle el corazón y presentárselo a Itachi como un trofeo que el Uchiha mayor no pudo reclamar para sí. Quería tomar a Hinata y a Inou, mostrárselas al rubio muerto como prueba de su superioridad. Pero era una misión imposible. El trago amargo de la realidad se lo había hecho saborear en su único y humillante enfrentamiento serio con Naruto, justo después de que éste regresara de su entrenamiento con Ankou. Sasuke había atacado con todo su odio, con su Chidori recién aprendido. Naruto ni siquiera había desenvainado su espada. Lo había esquivado, lo había inmovilizado con una cadena de chakra que surgió de la nada, y lo había dejado tendido en el suelo, sin aliento y sin un rasguño, con un desprecio tan absoluto que fue más doloroso que cualquier golpe. Kakashi había sellado su marca maldita, sí.
Pero lo que ni él ni Sasuke sabían era que Naruto, en ese mismo encuentro, con el disimulo de un maestro, le había implantado un sello secundario. No daba poder. No controlaba su mente. Era más sutil, más insidioso. Amplificaba los pensamientos oscuros, la paranoia, la urgencia irracional por la venganza. Era un sabotaje psicológico implantado en su propio sistema de chakra. Sasuke se estaba volviendo su peor enemigo, y Naruto ni siquiera tenía que levantar un dedo. Ya tenía toda una maquinaria trabajando para él, los aliados del país de las olas, la lealtad de Gaara en la arena, una amistad genuina forjada en cartas y el entendimiento mutuo de ser monstruos que buscaban ser humanos, la nueva alianza con Kiri. Políticamente, Naruto se estaba volviendo intocable. Las hojas de las sombras lo sabían, y su impotencia los carcomía. Sakura observaba a Sasuke, viendo la tensión en sus hombros, la furia en sus ojos. Quería hablarle, consolarlo, pero las palabras se atascaban en su garganta. No podía mirarlo a la cara. No después de lo que había sucedido con Naruto. Ese encuentro, días antes de que Naruto partiera a Kiri, estaba grabado a fuego en su memoria, una cicatriz humeante de humillación y deseo traicionero. Ella, enfurecida porque el mundo ahora alababa a Naruto y olvidaba a su Sasuke-kun, fue a confrontarlo. Lo encontró en un claro de entrenamiento avanzado, manejando esa espada corta con una gracia y potencia que detenía el corazón. Cortaba troncos gruesos y rocas como si fueran mantequilla, su cuerpo, una obra de arte de músculos en movimiento bajo el sudor. Por un segundo, un calor totalmente ajeno al sol le recorrió el vientre. Pero sacudió la cabeza, enfurecida consigo misma. Es Naruto. El idiota, el perdedor. Él notó su presencia. En un movimiento tan rápido que fue un borrón, arrojó su espada al aire. Él desapareció en un sello de teletransportación Iraizin y reapareció, sujetándola con la punta del filo a centímetros de los ojos verdes de Sakura. El aire se desplazó con un silbido. ¿Qué quieres, Haruno?, dijo Naruto, su voz plana, aburrida. ¿Qué parte de, vete a la mierda, no entiendes? Esa indiferencia fue el detonante. ¿Cómo se atrevía? Como el saco de boxeo emocional de toda la vida, el que siempre estaba ahí para recibir sus golpes y sus insultos, podía hablarle así. No tenía derecho. Comenzó a acusarlo, con voz chillona, de ser un fraude, de hacer todo solo para superar a Sasuke, de robarle su gloria. Naruto no se defendió. Solo sonrió. Fue una sonrisa lenta, zorruna, llena de una malicia que heló su sangre y, al mismo tiempo, hizo que algo en su interior se estremeciera de una manera peligrosa. Avanzó hacia ella. No corriendo, no amenazante, pero con una confianza de depredador que la hizo retroceder, paso a paso, hasta que su espalda chocó contra la corteza áspera de un árbol. Él colocó un brazo a cada lado de su cabeza, encerrándola. El filo de la espada seguía brillando junto a su mejilla. Creo que ya te entiendo, Haruno dijo, su voz un susurro grave que resonó en sus huesos. ¿Me deseas? Ella abrió la boca para negarlo, pero solo salió un jadeo. Ya viste una muestra de mi poder, continuó, su aliento caliente rozando su piel. Ya viste lo superior que soy a tu Uchiha llorón. Y no puedes soportar que no te tome. Que seas la única que se quedó afuera del círculo. La única a la que rechacé. En tus sueños. Logró escupir, su rostro ardiendo. Tú nunca serás mejor que mi Sasuke-kun. Naruto tomó su barbilla con una delicadeza sorprendente, obligándola a mirarlo a los ojos. Sus ojos azules, que antes parecían tan simples, ahora eran pozos de una oscuridad antigua y un conocimiento terrible. Se inclinó, sus labios a milímetros de los de ella. Si de verdad creyeras eso, murmuró, no estarías aquí, ladrando en nombre de ese cobarde patético. Dejarías que sus acciones hablaran por sí solas. Pero tú sabes. Sabes que no es verdad. Y por eso tienes que venir, a intentar derribarme con palabras, como una perra rabiosa. Su otra mano, que no sujetaba su barbilla, comenzó a descender. No con violencia, sino con una lentitud deliberada. Pero yo puedo ver dentro de ti. Puedo ver cómo anhelas tenerme dentro. Cómo deseas acariciar, aunque sea un poco, el éxito. El poder. Lo has estado persiguiendo desde siempre, ¿no es así? Por eso te pegaste como una sanguijuela al Uchiha. No por amor. Ni siquiera lo conoces. No sabes qué le gusta, qué le disgusta, sus sueños, sus miedos, ni siquiera su maldita comida favorita. No sé de qué hablas. Intentó forcejear, pero su movimiento fue débil,
patético. Él simplemente capturó sus dos muñecas con una mano y las levantó sobre su cabeza, inmovilizándolas contra el árbol con una facilidad aterradora. Con su mano ahora libre, su pulgar acarició su mandíbula, luego bajó por su cuello, sobre la protuberancia de su clavícula. Yo creo que sí sabe, susurró, su boca ahora junto a su oreja. Su mano libre continuó su descenso, sobre la curva de su pecho pellizcándole un pecho que ya estaban duros por la excitación, y luego bajó sobre su estómago plano, hasta detenerse justo en el centro de sus muslos, sobre el ajustado short de licra. Mi legado, dijo, su voz un mantra hipnótico mientras sus dedos comenzaban a moverse en pequeños círculos a través de la tela húmeda, es más grande. Más fuerte. Más potente. Puedo hacerte sentir cosas que nunca imaginaste que eran posibles. Sakura sintió que sus piernas cedían. Una oleada de calor, vergonzosa y deliciosa, la inundó. El roce de sus dedos, incluso a través de la tela, era eléctrico. Luchó, o al menos hizo el simulacro de luchar, moviéndose débilmente en su agarre, más para guardar las apariencias que por un deseo real de escapar. Eres un monstruo, jadeó, sus ojos vidriosos. Me estás forzando, se lo diré a Sasuke-kun. Naruto se rió, un sonido bajo y cargado de diversión perversa. ¿Te estoy forzando?, preguntó, y de repente su mano se detuvo. Pero si mi mano dejó de moverse hace mucho, Haruno. Ella abrió los ojos, confundida. Miró hacia abajo. Él tenía razón. Sus dedos estaban quietos, simplemente presionando contra ella. Pero sus propias caderas se estaban moviendo de forma casi imperceptible, frotándose contra la presión estática de su mano, buscando más fricción, más de esa sensación que la estaba volviendo loca. El descubrimiento fue como un balde de agua helada mezclada con lava. La humillación fue total, absoluta. Su cuerpo la había traicionado, había confesado un deseo que su mente se negaba a aceptar. Sakura abrió los ojos de par en par sacándole el aire con la vista desorbitada como si quisiera ver su propia frente al sentir su pureza robada. Naruto vio la realización en sus ojos, el horror y la excitación mezclados. Sonrió, una sonrisa de triunfo frío y satisfecho. Se inclinó de nuevo, y ella, en un acto de sumisión instintiva, cerró los ojos, sus labios separándose ligeramente, esperando el beso que sentía que era su perdición y su premio. Pero el beso nunca llegó. En su lugar, sintió su aliento alejarse. Me aburres, dijo Naruto, su voz recuperando esa indiferencia glacial de antes. Vuelve con tu Uchiha. No necesito fangirls perdedoras e inútiles. Se salió de ella con un plap sonoro pues Naruto era enorme. Y luego, en un zunsing que fue un destello de fuego demoníaco, desapareció. Sakura se quedó allí, pegada al árbol, sus muñecas aún levantadas como en un gesto de rendición. Su cuerpo temblaba, el lugar entre sus piernas palpitaba con una necesidad vergonzosa y no satisfecha. Las lágrimas, de rabia, de humillación y de una frustración sexual abyecta, rodaron por sus mejillas. Cayó de rodillas en la tierra, sintiendo que su mundo, el frágil castillo de ilusiones construido alrededor de Sasuke, se hacía añicos. Y ahora, cada vez que miraba a Sasuke, veía el reflejo de su propia traición corporal, y el temor a que él lo descubriera era una sombra que la estrangulaba. No encontraba lugar para esconder su cabeza, su vergüenza. Había ido a humillar al monstruo, y el monstruo le había mostrado el monstruo que llevaba dentro. Y lo peor era que una parte de ella, una parte profunda y retorcida, anhelaba que él hubiera seguido. Esa noche Sasuke recibió una carta misteriosa sabiendo que era de Orochimaru, decidido tomó sus cosas y salió con la decisión de irse para siempre por poder. Continuará.